Capítulo 15, sección 7, el sacrificio innecesario. Mientras te lo leo, trata de ir visualizando cómo se refleja esto en tu vida. Textualmente dice: más allá de la débil atracción que la relación del amor especial ejerce y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el Padre ejerce sobre su Hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de la plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a Él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. Como estamos tan identificados con nuestro personaje y no con nuestra mente recta, nuestro concepto del amor está distorsionado, porque el ego ve el amor como una transacción basada en necesidades y carencias. Pues el amor verdadero, dice el del Padre hacia su Hijo, es incondicional, completo y no pide nada a cambio. Por otra parte, si bien es cierto que en este mundo seguimos teniendo ego, no estamos atrapados en él. Podemos elegir en cada momento ver con los ojos del ego o con la visión del amor real. Ese es el verdadero milagro. 2. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpa. Al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira, pues cree que la ira le gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque ese es su propósito. Como estamos acostumbrados a que la ira ya es una manifestación mucho más profunda de coraje, de rabia, pensamos que el enojo es algo más leve, pero el enojo es ira. Cuando alguien reacciona con enojo, porque no se hace lo que quiere, puede estar utilizando la ira como una estrategia, inconscientemente, claro, para mantener a los demás cerca, ya sea por miedo o por culpa. Un jefe, un padre, un maestro que grita, aunque el ego no lo admita, su verdadero propósito es manipular a los demás a través de la intimidación y la culpa, creyendo erróneamente que esto fortalece los lazos. Pues el ego, dice, cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría subsistir si no fuese porque nadie se percata de ello. Pues el ego siempre parece atraer mediante el amor, pero no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad. 3. La enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad tiene que ser reconocida como lo que es, pues al haberse convertido en algo real para ti, es esencial que la examines detenidamente y aprendas a abandonarla dejándote de interesar por ella. Nadie abandonaría lo que considera valioso, pero la atracción de la culpabilidad es algo valioso para ti debido únicamente a que no has examinado lo que es y por lo tanto la has juzgado completamente a ciegas. A medida que la llevemos ante la luz, tu única pregunta será: ¿cómo es posible que alguna vez la hubiese podido desear? No tienes nada que perder si la examinas detenidamente, pues a una monstruosidad como esa no le corresponde estar en tu santa mente. Este anfitrión de Dios no puede estar realmente interesado en algo semejante. Es decir, cuando nos sentimos culpables por algo, sería importante llevar esa culpabilidad a la luz y cuestionarnos para que pueda surgir la posibilidad de liberarnos de su peso y de ver que nunca fue necesaria para el amor real. Por ejemplo, ¿te sientes culpable por no haber pasado más tiempo con tus hijos porque trabajabas mucho? Bueno, podríamos llevar la culpa ante la verdad y decir:
¿Hubiera podido hacer otra cosa? Si hubiera podido hacerla, la hubiera hecho. Tan no pude que no lo hice. Me libero y lo entrego para su sanación. 4. Dijimos anteriormente que el propósito del ego es conservar e incrementar la culpa, pero de forma tal que no te des cuenta de lo que ello te ocasiona. Pues la doctrina fundamental del ego es que te escapas de aquello que les haces a otros. El ego no le desea el bien a nadie. No obstante, su supervivencia depende de que tú creas que estás exento de sus malas intenciones. Te dice, por lo tanto, que si accedes a ser su anfitrión, te permitirá proyectar su ira afuera y de ese modo te protegerá. Y así, se embarca en una interminable e insatisfactoria cadena de relaciones especiales, forjadas con ira y dedicadas exclusivamente a fomentar la creencia descabellada de que cuanto más ira descargues fuera de ti, más a salvo te encontrarás. Nuestra mente está tan condicionada a atacar o culpar como una forma de protegerse. Por ejemplo, alguien se siente inseguro de su relación de pareja y en lugar de reconocer su miedo o su sensación de insuficiencia, constantemente critica y culpa a su pareja por pequeños errores, generando sufrimiento no solo para sí misma, sino para el otro. En lugar de reconocer este mecanismo, examinarlo y elegir soltarlo en lugar de alimentarlo. 5. Esa es la cadena que ata al Hijo de Dios a la culpa y la que el Espíritu Santo quiere eliminar de tu santa mente, pues esta infame cadena no tiene por qué estar aprisionando a aquel que Dios ha elegido como su anfitrión, quien no puede convertirse a sí mismo en anfitrión del ego. En el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarlo, examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente, pues es indudable que si las examinas, se las ofrecerás gustosamente a Él. Lo que Él puede hacer de ellas, tú no lo sabes, pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir lo que tú has hecho de ellas. Podrías decir, Espíritu Santo, reconozco que está usando la culpa y la crítica para protegerme de mi propio miedo. Estoy dispuesta a ver esto de otra manera. Te entrego esta relación para que la transformes y me enseñes a amar verdaderamente. Esto significa dejar de justificar el comportamiento basado en el ego y en cambio observar con humildad tus pensamientos, reconocer que tienen culpa o coraje o ira, ¿sí? Y detenerlos. 6. De una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que, sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. El sacrificio, que él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento, pues preferiría atacar de inmediato y no demorar más. Eso es lo que realmente desearía hacer. No obstante, dado que el ego se relaciona con la realidad tal como él la ve, se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor. Mas hacer sentir culpable a otro es un ataque directo, aunque no parezca serlo, pues los que se sienten culpables esperan ser atacados y habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. En nuestra mente colectiva, el sacrificio está validado para la mente egoica porque encaja perfectamente con su lógica de carencia y culpa. En el sistema de pensamiento del ego, el amor no es algo que se tiene y que se comparte libremente, sino algo que se gana a través del esfuerzo, la renuncia y el sufrimiento. Desde esa perspectiva, por ejemplo, ser una buena madre, esposa, maestro, hermano o amigo significa dar hasta el punto de sacrificarse, porque el ego ha asociado el sacrificio con el valor. Se cree que si uno se entrega completamente renunciando a sí mismo, entonces los demás reconocerán su valía y lo amarán a cambio, cosa que hemos comprobado que no es así.
7. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas, pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto, simplemente cree estar enamorado del sacrificio, y por eso ese sacrificio que se impone a sí mismo exige que el otro acepte la culpa y que se sacrifique a sí mismo también. Las canciones, las películas y otras formas de entretenimiento han sido grandes promotores de la idea del sacrificio como prueba de amor, reforzando la creencia de que el amor verdadero implica sufrimiento, renuncia y deuda emocional. El amor no exige sufrimiento, y cuando lo entendemos, dejamos de ver el sacrificio como una prueba de amor. Para el ego, por ejemplo, el perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpa que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Es decir, el ego ve el perdón como una amenaza porque su supervivencia depende de que el otro se sienta culpable. Si perdonamos de verdad, dejamos de sentirnos separados de los demás y el ego pierde su control sobre nuestras relaciones. 8. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, pues para el ego una relación es que los cuerpos están juntos. Esto es lo que el ego siempre exige, y no objeta a dónde se dirige la mente o lo que piensa, pues eso no parece ser importante. Mientras los cuerpos estén juntos ahí para recibir su sacrificio, él está feliz. En las relaciones basadas en el ego, lo que importa no es la verdadera conexión entre las mentes o el amor genuino, sino la permanencia física y el cumplimiento de ciertos roles. Lo importante para el ego no es la felicidad, sino la permanencia, sin importar el costo emocional. Para él, dice el texto, la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo de otro. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. Todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno para el ego. Lo que lo libera de la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía. Una película que ejemplifica perfectamente esta dinámica es Los puentes de Madison, 1995, que la protagonizó Meryl Streep y Clint Eastwood. Te la recomiendo. 9. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión, y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. En sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro se sienta más culpable, pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpa. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, mas sin nunca dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Obvio que esto no significa que nadie debería casarse. Lo que significa es cuestionar los motivos respecto al amor, y no solo en las parejas, sino en todas las relaciones. La invitación del Espíritu Santo es transformar nuestras relaciones. En lugar de construirlas en el miedo a la soledad, podemos tener una unión basada en el amor verdadero, la libertad y el perdón. En lugar de ver las relaciones como posesiones,
disfrutarlas como un compañero de camino, es decir, relacionarnos desde el amor verdadero, la libertad y la aceptación, en lugar del apego, la culpa o la necesidad de control. No importa si es tu pareja, amigo, hijo, padre o cualquier otra persona, lo esencial es ver la relación como una oportunidad para crecer juntos, sin imponer expectativas o sacrificios. 10. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puedes seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor, sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable, y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpa es la única necesidad del ego y mientras te sigas identificando con él, la culpa te seguirá atrayendo. Mas recuerda esto, estar con un cuerpo no es estar en comunicación, y si crees que lo es, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicarte. ¿Cómo es que el ego interviene en nuestras relaciones? Mira, por ejemplo, en las parejas, una persona le pregunta a la otra, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y la otra contesta, nada, en un tono que denota que obviamente está molesta. Así, se usa la culpa para hacer sentir al otro insuficiente y responsable del bienestar emocional propio. En lugar de comunicarse con claridad, se espera que el otro adivine y cuando no lo hace, se genera resentimiento. En la familia, cuando las mamás decimos, yo te di la vida y tú ni siquiera puedes darme una llamada, se usa el sacrificio como justificación para exigir amor. Se impone la culpa como forma de control en lugar de permitir que la relación fluya desde la libertad. También los hijos tienen lo suyo. Cuando un hijo adulto le reclama a sus padres, ustedes nunca me apoyaron lo suficiente, por eso mi vida está así. Está transfiriendo la responsabilidad personal a otros y se usa la culpa para justificar los propios problemas. Y así nos podemos llevar los ejemplos a las amistades, los compañeros de trabajo, etc. Me han platicado que así pasa. 11. El Espíritu Santo no puede enseñar valiéndose del miedo. ¿Cómo iba a poder entonces comunicarse contigo mientras creas que comunicarte equivale a quedarte solo? Aquí vamos a recordar la división de la mente. Jesús le está hablando a la mente tomadora de decisiones que está totalmente condicionada por las ideas de sacrificio del ego. Le está sugiriendo que gire su atención hacia el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Sabe que pensamos que si dejamos identificarnos con los cuerpos para comunicarnos con la mente recta que compartimos, pudiéramos perder nuestra identidad como personaje, sus roles que tanto nos encantan. Obviamente, dice, es una locura creer que si te comunicas vas a ser abandonado. Sin embargo, son muchos los que creen esto, pues creen que sus mentes tienen que ser algo privado o de lo contrario, las perderán. Pero que si son únicamente sus cuerpos los que están juntos, sus mentes siguen siendo suyas. La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación en las mentes, pues los cuerpos son incapaces de perdonar, solo pueden hacer lo que la mente les ordena. En mi experiencia personal, hace algunos años, tuve un distanciamiento con una de mis hermanas por un desacuerdo que no ameritaba dicha separación. Pasé por todos los estados emocionales que el ego me ofrecía, desde la culpa más angustiante hasta el sentimiento de víctima más profundo. Fui a terapia, lo cual solo reforzó mi culpa. Intenté acercamientos, pero regresaba más rechazada que al inicio.
Hacía las lecciones y las interrumpía para explicarle a Jesús mi punto de vista y pedirle su apoyo. Hasta que un día abrí el curso al azar y me encontré con la frase: cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. De hecho, hasta le dije: sí, Jesús, pues sí es muy injusto, pero luego seguí leyendo. Desde ese punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en los demás, a expensas de la culpabilidad de otro. En ese momento, comprendí que no tenía que reconciliarme con otro cuerpo, sino cuestionar las bases de nuestra relación. Nuestra ruptura ¿respondía al ego o al espíritu? La teología del curso es hermosa, pero su incorporación es desafiante. Se necesita humildad para reconocer esto y entregárselo al Espíritu Santo. En el tema especial 7, que es el Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción recta conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. Acudir en busca de la verdad no es procurar que los cuerpos se reconcilien, sino que las mentes se unan más allá de las formas y las diferencias, y a pesar de que nuestra relación no volvió a ser la misma en el cuerpo, mi mente recuperó el amor intocable e intocado que le tengo a mi hermana. 12. La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad es tan solo una herramienta del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a un cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpa, y te sentirás a salvo en la culpabilidad y en peligro cuando te comunicas, pues el ego siempre enseña que la soledad se supera mediante la culpa y que la comunicación es la causa de la soledad. Y a pesar de la evidente demencia de esta lección, son muchos los que la han aprendido. El curso nos está recordando que somos una sola mente, que las palabras son del ego y el amor abstracto es la comunicación de Dios. 13. El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica en la culpa. La función docente del Espíritu Santo consiste en enseñar que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación, y llevar a cabo su función, pues el poder de Dios en él y en ti están unidos en una relación real tan santa y tan poderosa que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. Te lo garantizo. 14. A través del instante santo es como se logra lo que parece ser imposible, haciendo que resulte evidente que no lo es. En el instante santo, la culpabilidad no ejerce ninguna atracción, puesto que se ha reanudado la comunicación. Acuérdate en ese instante en que permites que la visión te mantenga en el conocimiento tanto de tu ser como el del otro, sin pasado, sin futuro, en la verdadera presencia. Aquí la mente rumiante ya no tiene nada que hacer. Y la culpabilidad, cuyo único propósito es interrumpir la comunicación, no tiene ningún propósito en él. No hay nada en el instante santo que esté oculto, ni hay en él pensamientos privados. El estar dispuesto a entablar comunicación atrae a la comunicación y supera la soledad completamente. Ahí, el completo perdón tiene lugar, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu compleción. Al reconocer de súbito cuán importante es el papel que todos desempeñan en ella, bajo la protección de tu plenitud, se invita a todo el mundo y se le da la bienvenida. En tu mente crística que compartes con los demás, independientemente de los cuerpos.
y comprendes que tu comprensión es la de Dios, es decir, la mente crística que Él extendió y que la nombró su Hijo, cuya única necesidad es que tú estés completo, pues tu compleción hace que cobres conciencia de que eres suyo, y en ese momento es cuando te experimentas a ti mismo tal como fuiste creado y tal como eres. La lección 175 que le corresponde a esta sección, que es una de repaso, que tiene la idea central, Dios es solo amor. Al profundizar esta idea, comprendemos que el amor verdadero no requiere el sacrificio. El sacrificio surge de la percepción de separación y de la creencia de que el amor requiere sufrimiento o pérdida. Sin embargo, al reconocer que somos amor, entendemos que el amor es nuestra naturaleza y por lo tanto no requiere sacrificio alguno. Una vez que comprendemos que el amor no se relaciona con el sacrificio, incorporamos las dos ideas de repaso al reforzar. Doy los milagros que he recibido. Recuerda que el milagro es una corrección de la percepción que nos conduce al conocimiento. Y la segunda idea, yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. ¿Cuál es nuestro hogar? La mente que el Espíritu Santo viene a entregarnos con el recuerdo del conocimiento. Por lo tanto, si hay conocimiento, es imposible que haya miedo o sacrificio. Hasta aquí llega esta sección. Te dejo el link de esta lección en la descripción. Gracias.